En vísperas de este gran festivo del 9 de mayo, se han publicado sorprendentes encuestas realizadas entre los ciudadanos europeos y norteamericanos. Resulta que la mayoría de ellos ignoran el principal aporte de la URSS en la Segunda Guerra Mundial. Eso pese a varias publicaciones que intentan restablecer la verdad histórica. Vamos a revisar algunos de estos datos de estas encuestas que se han realizado, que vienen a representar lo que significa el imaginario colectivo versus los datos de la verdad histórica. De ello vamos a hablar con Victoria Aramburu. Victoria, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿qué es lo que dicen estos datos? Bueno, Mauricio, como vos sabés, todos los hechos trascendentales siempre son objeto del revisionismo, no solamente académico, sino también civil. La propia gente, una vez que vamos tomando distancia de las situaciones, podemos empezar a pensar las cosas de otra manera. Si te parece, vamos directamente a esta encuesta que te cuento fue realizada sobre un total de 3.036 personas entre el 14 y el 18 de abril, así que hace muy poquito. Básicamente la pregunta tiene que ver con quién ha sido el protagonista en la derrota del nazismo, qué nación, qué país ha vencido a Hitler, básicamente. En principio repasamos los resultados generales. El 50% de las personas entrevistadas que son provenientes, te recuerdo, de Estados Unidos, Reino Unido, Francia y también Alemania, dijo que el protagonista indiscutido ha sido Estados Unidos. Luego viene el 22% señalando al Reino Unido como protagonista y luego el 14% señala a la Unión Soviética como el protagonista en este triunfo. Hay un 1% que corresponde a otras naciones y un 13% que respondió no saber la respuesta. Un porcentaje importante que dice no saber nada, pero esto es a nivel global. Abarcando distintos países. ¿Qué ocurre si nos enfocamos en una nacionalidad en específico? Vamos a ver qué pasa con respecto al rol que tuvo o al papel que tuvo Estados Unidos en esta Segunda Guerra Mundial. El 79% de los encuestados dijo que Estados Unidos tuvo el papel principal. En Francia el 58% los ha señalado y en Alemania el 50% de los alemanes aseguran que Estados Unidos tuvo entonces el papel principal en este triunfo sobre Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Decías vos recién algunas naciones específicas, las respuestas de algunos ciudadanos. Vamos al Reino Unido. El 59% de los ciudadanos de este país creen que su propia nación fue la que tuvo el papel principal en la derrota de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Es muy habitual que las personas, que forman parte de ese país señalen a su propia nación como el responsable de este triunfo. ¿Quién tuvo el papel principal entonces en la derrota de los nazis en la Segunda Guerra Mundial? Y ahora sí vamos a cerrar los resultados a dos opciones. Por un lado la Unión Soviética y por otro lado Estados Unidos. La encuesta en el Reino Unido dio como resultado que el 15% de las personas señalaban a la Unión Soviética como el principal protagonista respecto de este triunfo. Y el 11% nada más señala entonces a los Estados Unidos como el papel principal en la derrota del nazismo en la Segunda Guerra Mundial. Eso que dicen que la historia la escriben los vencedores. Ahora, ha habido varios intentos por restablecer la verdad histórica por sobre este imaginario colectivo que fomenta, por cierto, el cine o la prensa. ¿Qué intentos ha habido en concreto? Bueno, hay una batalla cultural que todavía hay que librar, contra eso, que mete mucha presión como para inclinar la balanza hacia un lugar que no es representativo claramente de la historia. Me gustaría que veamos juntos un artículo del Washington Post que, si bien es de hace un año, recordando el 70 aniversario de la finalización de la guerra, me parece que sirve como para aceptar la invitación a pensar las cosas de otra manera. En la imaginación popular de Occidente, sobre todo en la estadounidense, lo vimos recién, la Segunda Guerra Mundial la ganamos nosotros, y se refiere a los norteamericanos. Eso dice este editorial. Sigamos, dice: la narrativa cambia drásticamente si vamos a Rusia, donde la Segunda Guerra Mundial la llaman la Gran Guerra Patria y es recordada de una forma muy diferente. Así lo señala el autor de este artículo, como te decía, del Washington Post, que fue publicado hace un año y que invita claramente a pensar las cosas de otra manera. Si me permitís, vamos a continuar con dos frases más. A partir de 1941, o sea, una vez ya comenzada la guerra, la Unión Soviética soportaba el peso de la maquinaria de guerra nazi y jugó quizás el papel más importante de la derrota de los aliados de Hitler. Según los cálculos, escuché este dato porque es muy interesante, por cada soldado norteamericano muerto en la lucha contra los alemanes, 80 soldados soviéticos murieron haciendo lo mismo. Por cada soldado norteamericano hubo 80 soldados soviéticos que perdieron la vida librando esta batalla en contra
del nazismo. Sí, y es solo uno de los datos de esta increíble guerra que dejó numerosos muertos. Ahora surge la pregunta, ¿por qué en Estados Unidos, cierto, minimizan el papel de la Unión Soviética sobre la Segunda Guerra Mundial? Lo consultamos con el experto internacional Paul Craig Roberts, profesor y ex subsecretario del Tesoro de la administración Reagan, y él opina que el país norteamericano rechaza la realidad por el pensamiento de excepcionalidad que tiene. Se trata de arrogancia. Estados Unidos dice que es un país excepcional, indispensable. Con esta mentalidad, con esta actitud, nada más importa. Por eso, ¿cómo pudo Rusia haber hecho algo importante? No sé si los estadounidenses por sí mismos hubieran tenido esta opinión, pero les lavaron el cerebro. Es una parte del mito de que solo importa Estados Unidos y nadie más. Por eso los neoconservadores que han controlado la política exterior norteamericana en las últimas 3 administraciones plantean que Estados Unidos es excepcional e indispensable. Esta actitud presume entonces que los demás son prescindibles. Esta interpretación permite tomar crédito por los logros de otros países. El hecho de que fueran los soviéticos quienes derrotaron al ejército alemán y no los americanos que se sumaron a la guerra muy tarde es parte de la idea de que Estados Unidos es el país. Es una idea tonta. Se les lavó el cerebro con ello, ya que este concepto ayuda a Washington a esquivar el castigo por los crímenes de guerra. En el siglo XXI, Estados Unidos ha destruido una serie de países. Estas acciones son tan ilegales como las de los nazis. Sin embargo, no hay críticas. Así que mientras puedas pretender que eres especial y que las reglas no tienen nada que ver contigo, puedes hacer lo que quieras. Es una parte de las razones por las que no reconocen la victoria de Moscú sobre la Alemania nazi.